Vaya, Goku, sí que te has vuelto muy fuerte, dijo 18 mientras estaba acostada en el césped. Antes te obligaba a convertirte en Super Saiyajin, ahora no puedo ni con eso. Es que los entrenamientos del Sr. Whis son muy efectivos, diciéndolo mientras se recostaba a un lado de 18. En todo el rato, Goku y 18 no hablaron, pero aunque no se emitía ningún ruido, se sentía una paz tan enorme y tan hermosa, pero fue rota por la vibración de un celular. Goku, creo que es tu celular. Ah, es cierto. Tomando el celular y viendo que era Bulma. Rayos, ¿cómo se contestaba? 18 al escuchar la pregunta del Saiyajin se le hizo tierno. Solo aprieta este botón, tocando la pantalla del celular. Cuando la llamada entró, Bulma empezó a hablar con el Saiyajin. Goku, ¿ya vas a llevar a 18 a su cita? Preguntando con picardía. ¿Crees que ya le deba decir? Tranquilo, Goku, yo creo que ya es la hora. Acuérdate de todo lo que te dije. Llévala a los lugares que te dije y acuérdate de decirle cumplidos, ¿de acuerdo? Está bien, ya le voy a decir. Te deseo mucha suerte, Goku. Colgando la llamada. ¿Qué quería Bulma, Goku? Nada importante. Poniéndose nervioso. ¿Qué te parece si vamos a nuestra cita? Poniéndose un poco rojo. De acuerdo, vamos. Tomando a Goku del brazo, pegándose un poco a él. ¿Te molesta? No, así está bien. Poniéndose aún más rojo. Después de ese momento, la pareja decidió salir a su cita, empezando por un paseo en el parque en donde compraron unos helados. Ambos no dejaban de sonreír durante la cita. Ay, te ves muy gracioso con el helado en la nariz. Agarrándose el abdomen de la risa. Veamos qué tal te ves tú, poniéndole un poco de helado a 18 en su nariz. Te ves muy graciosa. Oye, eso no es justo. Viendo hacia su nariz. Cobraré mi venganza, Goku. Limpiando su nariz con un papel. Goku, ¿qué te parece si vamos al cine? Me parece bien. La pareja fue al cine viendo una película de terror. Al terminar la película fueron a caminar por la ciudad, pero Goku ya tenía algo especial preparado. ¡18! ¿Qué sucede, Goku? Ven, te quiero mostrar algo. Emprendiendo vuelo y tomando la mano de 18. ¿Qué será? Preguntando un poco coqueta. Es una sorpresa. Volando con 18 hacia una montaña. Al llegar, 18 se impresionó, pues en el lugar había un picnic. Aquí es, espero que te guste. Es maravilloso, Goku. Abrazando al Saiyajin. No es nada, pero ahora vamos a comer. Sentándose en la manta, comenzando a devorar la comida. Toda la tarde pasó y el par seguía en la montaña. ¿Qué más vamos a hacer, Goku? Preguntando mientras estaba recargada en él. Levantándose. Ven, tomando las manos de 18. ¿A dónde vamos, Goku? Siendo jalada por la mano pasando por varios árboles juntos. Goku, dime a dónde vamos. Eso es otra sorpresa. ¿Cuántas sorpresas tienes, Goku? Tranquila, es la última por hoy. Llegando a un lugar despejado en la montaña. Aquí es, mi lugar secreto. Qué bueno, ya me estaba... Quedándose muda al ver hacia el frente, pues delante de ella había un paisaje hermoso, una montaña con una cascada brillante, parvadas pasando delante suyo, el aire moviendo los árboles a un ritmo natural, pero lo más hermoso fue el atardecer, el sol que se ocultaba. Este gesto de Goku hizo que 18 se diera cuenta de su amor por él, dejando atrás las dudas. ¿Te gusta? Me encanta. Es lo más hermoso que han hecho por mí. Derramando una lágrima de felicidad. Muchas gracias, Goku. Abrazando al Saiyajin. Aquí usualmente venía cuando Milk no me dejaba entrar a la casa o cuando tenía sueño.
separándose un poco del abrazo. Pero eso no es todo lo que quería decirte, aclarándose su garganta. ¿A qué te refieres? Viendo hacia los ojos de Goku. Te tengo que decir algo. Desde hace tiempo que me está pasando esto, y es que siempre que estoy contigo, mi corazón se acelera. Me pongo nervioso y eso, de cierta forma, me gusta. Podría decir que me gustas más que las peleas. Digo, no me gustas, o sea, si me gustas, bueno, ay. Tomando las manos de 18. Bueno, 18, tú eres una persona muy buena, inteligente, eres hermosa. Y cada vez que veo tu rostro me pongo nervioso y eso me gusta. Y siento que me enamoré de ti, 18, y quisiera que jamás te separaras de mí. 18 al escuchar esas palabras se puso súper roja. Una sonrisa de felicidad se mostraba y sus sentimientos salían a flote. Goku, yo también me enamoré de ti. ¿En serio? Sorprendiéndose por la respuesta de 18. Por supuesto que sí. Eres una persona que se preocupa mucho por mí y mi hija. Me has dado tanto que no sé cómo pagártelo. Me ayudaste en el peor momento de mi vida sin ningún interés. Acariciando la mejilla del Saiyajin. Además de que eres muy guapo. Y te prometo que jamás me separaré de ti. Los dos poco a poco iban juntando sus rostros, sus respiraciones se aceleraban y eran más cercanas, sus ojos por impulso se cerraban y sus labios se acercaban poco a poco. Justo cuando sus labios se iban a tocar... Disculpe, señor Goku, perdón por interrumpir su momento, pero es necesario que venga conmigo. La pareja, al ver la interrupción, se separó muy roja, pues se vieron muy cerca, haciendo que 18 se aleje un poco. Sí, señor Whis. Caminando hacia Whis. Ahorita vengo, 18. Te veo en la casa. Sí, Goku, no te preocupes. Sonriéndole al Saiyajin. Sujétese bien, señor Goku. Saliendo disparado en forma de luz. El tiempo pasó y Goku aún no llegaba. 18 estaba un poco preocupada por él caminando de un lado a otro en el patio de la mansión. ¿Y si es algo malo? Espero que todo esté bien con Goku. No tengo un buen presentimiento de esto. Recordando toda su cita. Pero este día es el mejor día de mi vida. En serio que Goku es el mejor hombre que haya conocido. Pensó 18 mientras veía al cielo. Tiempo después, Whis y Goku habían llegado sorprendiendo a 18. Hola, 18. Goku, por fin llegas. Me tenías preocupada. Abrazando al Saiyajin. Pero al abrazar al Saiyajin pudo ver que detrás de él había alguien. Goku, ¿quién es ella? Es de lo que quería hablar. Te presento, ella es Caulifla. Ahora lo recuerdo, es la Saiyajin con la que peleaste, ¿cierto? Hola, soy 18. Estirando su mano. No me interesa quién seas. Bofeteando la mano de 18. No vine a ser mi amiga de nadie, que te quede claro. Pero ¿cuál es el problema de esta niña? Es una malcriada y una creída, ¿por qué Goku la tuvo que traer? Pensó 18 al ver a Caulifla. Oye, Caulifla, no tienes que ser tan grosera. Diciéndolo con un tono un poco molesto. Tú cállate, viejo, no pedí tu opinión. ¿De acuerdo? Ahora quiero que me digas dónde dormiré ya que tengo sueño. Bueno, hay varias habitaciones, así que toma la que más te guste. Sí, es así. Toma. Dándole unas maletas a Goku. Quiero que me las lleves a mi cuarto ahora. Caminando hacia la entrada de la casa. ¿Cuál es el problema de esta niñita? Tranquila, 18, no te enojes. No me gusta verte enojada. Está bien, solo porque se trata de ti. Acariciándole la mejilla. Rascándose la nuca. Después de un rato la pareja entró a la casa y empezaron a hacer comida. Luego de un rato el par comió mientras veían una película juntos sentados en un sofá. Todo esto era observado por cierta Saiyajin que no estaba muy de buen humor. Ya hay que ir a dormir, 18. No, hay que quedarnos aquí, así estoy cómoda. Decía 18 haciendo un puchero. Está bien. Volviendo a ver la tele. La noche transcurrió y la pareja se quedó dormida en el sofá. Cada uno soñaba y soñaba con el amor entre los dos. No había nada que los distrajera de su ilusión. El cálido contacto de sus cuerpos los mantenía cómodos y sus suaves respiraciones evitaban una molestia. Al día siguiente, 18 despertó primero yendo a poner la máquina del café en la cocina.
La casa se oía muy silenciosa y muy tranquila. 18 preparó su café y fue a la habitación de Maron, encontrándola dormida plácidamente en su cama. Cerró la puerta y se dirigió a su habitación, donde encontró todas sus cosas tiradas, desordenadas y rotas como si hubiera entrado un ladrón.